Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este podcast, El viaje de regreso al alma. En este episodio tengo una invitada que, bueno, ¿qué puedo yo decir? Se me llena el corazón, me da muchísima alegría poderla tener aquí conmigo, que es una personita que desde que nos conocimos no nos hemos dejado. La vida nos ha separado, pero bueno, nuestros corazones no. Melissa Martínez, Meli, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muy contenta de, aunque sea por Mm. una pantalla, poderte ver y estar juntas. Ah, ya sé, ya sé. Pues bueno, este programa, este episodio se llama La recuperación como parte del camino espiritual. Y este es un tema que vamos a ir hablando con Meli, que es un tema súper importante, que independientemente en dónde estemos en nuestra vida hoy, la recuperación siempre va a ser una parte importante. Después de una crisis, después de algún problema, después de alguna enfermedad, después de alguna separación, después de cualquier cambio, siempre el alma necesita regresar a nosotros. Entonces, bueno, antes de adentrarnos un poquito a este tema, Meli, ¿qué nos compartes de quién es Melissa? ¿Quién es Melissa? Es una pregunta bastante grande. Ya sé, pero ¿qué nos quieres Eh, compartir hoy? pues, ¿qué les comparto? ¿Quién es Melissa? Soy mamá de un pequeño de casi 3 años, ya está por cumplir sus 3 años. Esposa, hija, hermana, amiga, alumna, y una persona que considero siempre ha estado en un camino de recuperación, justamente, que es lo que platicábamos antes de empezar. Ujú. Y por eso creo que la palabra es súper, como que cae perfecto el día de hoy, porque es algo que siempre me ha acompañado y siempre ha estado muy presente, y sobre todo hasta el día de hoy. Así es. Pues sí, yo tengo el honor de poder decir que te he acompañado en muchos momentos de mi vida y tú en los míos. Y la verdad es que son de esas almas y somos de esas almas que nos hemos acompañado en las malas, ¿no? En los momentos bajos, en los momentos difíciles. Obviamente hemos compartido muchos momentos muy, muy alegres y muy amorosos y de mucho esplendor, pero la verdad, la gran mayoría nos hemos acompañado en los momentos complicados y esa es una bendición, ¿no? Yo lo he dicho a lo largo de cada uno de estos episodios que una de las bendiciones más grandes de mi vida es poder tener almas como estas, ¿no? Almas que están acompañándonos a nosotros y que viajan con nosotros al inframundo y vamos de regreso, ¿no? Entonces, ¿por qué consideras, Meli, que la recuperación no solamente te ha acompañado, como que es algo que ha estado a lo largo de tu camino, sino porque es algo tan importante en el camino espiritual? Pues, bueno, empezando por como la palabra espiritual, para mí ahora, y conforme vayamos con la plática, vamos ahondando un poquito más en el tema. La palabra espiritual ha ido como cambiando, evolucionando drásticamente, sobre todo los últimos 3 años para mí, que Ujú. iremos viendo poco a poco. Pero para mí, todo este proceso tiene que ver con las Melisas que yo he sido antes, la Melisa que soy ahorita, y bueno, claro, sin duda, cómo voy a ir evolucionando, Ujú. la Melisa que voy a hacer en una hora, la Melisa que voy a hacer mañana. Y para mí esa recuperación es integrar esas partes que, sobre todo, como lo mencionabas ahorita, cuando yo he vivido momentos críticos, cuando ha habido una crisis, cuando comentabas la palabra inframundo, cuando he sentido que ya no hay más fondo que tocar. Ahí se ha sentido mucha fragmentación, como estos pedacitos de melisa que van quedando por aquí y por allá. Entonces, para mí ese proceso de recuperación es integrar esas partes, pero también desde un espacio de entendimiento que esa melisa ya no es. Sí es una recuperación, pero es chistosa la palabra, porque puedes pensar que recuperas algo que estaba como exactamente estaba antes, pero Ujú. creo que en mi experiencia es recuperar, sí, esas partes, integrarlas a mí, sabiéndome que soy una Melissa nueva. No sé si
¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. Y parte de esta recuperación, ha habido algunos episodios que hemos estado hablando de la muerte como parte importante del camino espiritual, ¿no? La muerte, sí literal, pero sobre todo la muerte de cierres de ciclo, de dejar que versiones de nosotros pues dejen de existir, ¿no? Que ya no tengan realidad en nosotros. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este proceso de ir cerrando ciclos, ¿no? Tú dices, yo he sentido a muchas melisas, ¿no? Y estas melisas las integro, pero ya no las integro igual. Pero ¿cuál ha sido esta experiencia de decir, ok, estoy tocando este fondo, bien abajo, y cómo lograste recuperarte? O sea, ¿cómo ha sido todo este viaje hacia abajo y volver a subir? Ay, pues mira, eh, creo que como reflexionando un poquito en este tema, siento que muchas veces me he frenado en compartir procesos y momentos en mi vida pensando que tengo que esperar hasta que esté completamente bien, hasta que haya cruzado esa línea o ese charquito o ese obstáculo. Y siendo muy transparente el día de hoy y realmente hablando desde mi experiencia, desde mi corazón donde estoy ahorita, es que estoy aquí todavía, es que estoy todavía en este momento de subes y bajas y de siento un pie en la tierra, pero siento el otro todavía como medio que volando. Y para dar un poquito de contexto, para las personas que nos escuchan, yo soy mexicana y vivo en Estados Unidos. Tengo más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Entonces, de entrada, bueno, yo sé que ha habido en el podcast tema de emigrar. Ujú. Hablando de todo esto, ¿no? También es como he vivido esa transformación de esa Melissa que deja el país y entonces el acople y otra cultura y Otro otro idioma. idioma, todo, Ujú. ¿no? Todo lo que conlleva el mudarte físicamente, esa transformación que también eh, pues ves en ti. Y, y bueno, todo lo que ha conllevado eso, estar lejos físicamente lejos de la familia, de mi comunidad, de mis amigas, de mis amigos, eh, y dando como, ahora sí, como se dice en inglés, un fast forward, como acelerando un poquito el proceso ahorita. Si yo me pongo a pensar de todas esas Melisas que fueron antes del 2020, que creo que muchos podemos también sentir que hubo Sí. un cambio bastante fuerte en el 2020. Eh, ahorita, bueno, ha sido demasiada transformación, pero les platico, aparte de estar viviendo este proceso pues de la pandemia en el 2020, ese fue el año también en que me convertí mamá y que nació mi pequeño Luca, que iremos platicando también un poquito de eso. Y bueno, para las que somos mamás, incluso para las personas que hemos dado a luz algo, un proyecto, una idea, que lo hemos vivido desde esa perspectiva. Y bueno, yo hablando de mí, ese ha sido uno de los cambios y transformaciones más grandes que he vivido y que estoy viviendo al día de hoy. Ujú. Creo que la maternidad se va viviendo día a día, momento a momento. Y bueno, aquí estoy viviendo esos procesos de haberme convertido mamá dentro de una pandemia, viviendo en un país diferente al de mi familia, habiendo vivido mi embarazo pues como muy, pues nada más con mi esposo realmente, porque no podíamos salir, no, todo estaba cerrado y aparte pues estaba embarazada y etcétera. Y bueno, iremos platicando, pero también la manera en que yo di a luz, la manera en que llegó mi hijo a este mundo fue también de una manera bastante diferente a lo que a lo mejor yo había visto en mi familia, en mis amigas. Y eso también me ha empujado a seguir transformando a todas esas Melisas que yo pensé que tenía que ser y que esas Melisas que era. Y bueno, un poquito de eso yo creo que iremos platicando, de esa transformación de ser mamá. Así es, Meli. Pues sí, mucho de lo que acabas de decir, esta parte
de sí ir recuperando, ¿no? Sí, recuperándonos a nosotros y creo que tú estás, y todos, como muy bien dices, ¿no? Después de la pandemia, aunque parece que ya nunca pasó, ¿no? De repente ya como que somos muy buenos adaptándonos luego a lo que sí nos conviene, pero esta parte que tú estás recuperándote hoy. Y una de las cosas que, bueno, abriste ya el tema de Luca y yo con mucho amor vamos a ir abordando este tema, este, porque es una de las cosas que yo creo que de aquí todos podemos sacar mucho aprendizaje, ¿no? Mucha medicina de esta experiencia que tú y Matt vivieron, ¿no? Acompañados de Luca. Pero la verdad es que a lo largo del camino espiritual de cada uno de nosotros vamos a vivir esto, ¿no? Este cambio de ruta, de repente íbamos a la derecha y ¡cuac!, ¿no? En un segundo no, era para la izquierda, ¿no? Y en la izquierda viene todo lo que tú nunca habías conocido, no estabas preparado para eso. Todo lo que tú sentías que iba para allá la vida resulta que es para acá. Y tú en ese momento en el que estás a punto de dar a luz, este es el cambio de ruta para ti, ¿no? Este es el punto en donde la vida te dice no. Y ese es uno de los momentos en donde yo sé que todos nos hemos sentido haciendo, un momento donde dices, wow, o sea, sí hay un ser superior, sí hay algo que acaba movió la palanca y cambió absolutamente todo, ¿no? ¿Qué nos quieres compartir de por qué ese momento fue este cambio absoluto de ruta para ustedes? Sí, pues dando un poquito de contexto, el ser mamá siempre ha sido un sueño mío desde chiquita, era una manera que yo jugaba siempre con este tema de ser mamá, con mis muñecas, con mis muñecos, o sea, siempre he estado ahí presente Sí. y siempre lo supe que yo quería ser mamá. Entonces, les comento esto porque cuando siento que eso genera cierta expectativa y yo iba creando esta imagen de cómo se iba a ver, cómo iba a pasar, de cuándo iba a pasar, cómo me iba a sentir, etcétera. Entonces yo, pues ya teniendo todos estos años de haber creado esta imagen en mi mente, resulta ser que la vida tenía otros planes y que justamente mi embarazo, pues como les comento, sucede en el 2020 y mi hijo Luca nace a días de cumplir 7 meses, o sea que nació oficialmente o prácticamente diciendo de 6 meses, lo cual es bastante prematuro. Y cuando comento esto, también llevándolo hacia mí, me gusta decir que yo de alguna manera también me convertí en mamá de manera prematura, porque fue como dices, ¿no? Tú sientes que ibas por este camino, por esta ruta, que se veía así, que veías el destino y que sabías que ibas a llegar en cierto tiempo aproximadamente. Y de pronto, bueno, para nosotros fueron aproximadamente 3 semanas que yo estuve en el hospital procurando con el equipo médico de mantenerme embarazada lo más posible. Y bueno, fueron 3 semanas que fue esa espera y pues la vida tuvo otros planes, Luca estaba listo para nacer y pues así se dio que nació a las 27 semanas de gestación, bastante pequeño. Y pues de entrada todo eso cambia todo lo que yo tenía pues en mi mente, esa idea, ¿no? Ahora sí que pensé que iba para la derecha, pero es un casi que cerrón hacia la izquierda y ahora vas para acá. Y el camino que yo pensaba que iba a ser un poquito más pavimentado, un poquito más parejo, un poquito más sencillo, resulta que no. Resulta que no estaba pavimentado, resulta que iba curva, para arriba y para abajo. Bajada, bajada, bajada. Exacto. Y bueno, fue bastante duro porque incluso en esas 3 semanas que estuvimos en el hospital, pues prácticamente en espera y haciendo todo lo posible porque Luca se mantuviera un poquito de tiempo más. Eh, Fue bastante duro porque desde ese momento ya empezamos nosotros a recibir diagnósticos médicos. Ya empezamos a recibir el primer diagnóstico médico de mi hijo, de Luca. Y pues desde ese momento eh, supe que nuestro camino iba a ser muy diferente al de los demás.
En Estados Unidos en inglés hay un término que se le llama medical mom, o sea que cuando tienes un hijo con uno o varios diagnósticos médicos, pues hay como ese término, ¿no? Que de alguna u otra manera vas a estar adentrada en el mundo médico por cierto tiempo, o a lo mejor para toda la vida. Entonces, pues bueno, esa fue mi experiencia en la espera del nacimiento de mi hijo, esas 3 semanas antes de que naciera. Eh, Nace en octubre, que les digo que ya está por cumplir sus 3 años. Y entonces empezamos ahora el camino de cuidados intensivos, que Luca, por haber nacido tan prematuro y tener ciertos diagnósticos médicos, tuvo que mantenerse en cuidados intensivos por 6 meses, casi 6 meses, entonces, bueno, 5 meses y medio. Entonces, pues yo les pudiera platicar muchísimo de esa experiencia. Sé que pues para varias, no varias, realmente no me sé las estadísticas, pero en muchos casos pues nacen los bebés prematuros y dependiendo de su condición pues pasan cierto tiempo en cuidados intensivos y pues para nosotros fue casi medio año y pues todavía dentro de la pandemia, entonces todavía le agregamos una curva más a la experiencia y pues bueno. Sí. Pues sí, retomando nuestro tema, pues en esos momentos es crítico cada minuto, ¿no? O sea, cada pequeña recuperación, cada pequeño avance, pues es inmenso, ¿no? Cosas que nosotros damos por sentado, pues nunca en una crisis las cosas son igual, ¿no? Las cosas que a lo mejor no tienen la misma importancia, en esos momentos tienen toda la importancia o cosas que nunca habíamos mirado, de repente empezamos a mirar que existe todo esto, ¿no? ¿Cómo empezaron a vivir ustedes este proceso de recuperación de Luca, ¿no? Porque aunque tú empezaste también, ¿no? A recuperarte físicamente y demás, este, bueno, ahorita hablamos un poco porque hay como mil cosas que están de paralelo, ¿no? Pero ¿cómo era este proceso tú mirándolo desde fuera? ¿Cómo iba recuperando Luca y cómo iba llegando a la vida Luca, ¿no? Porque aunque llegó, dijo ya estoy listo, pero se tomó su tiempo en ir llegando de a poquito, ¿no? Sí, la verdad es que eso me pone bastante emotiva porque creo que el verlo recuperarse, recuperar su salud, lo digo con todo el corazón, es el regalo más grande que yo tengo. Mm. Y platicando con mi esposo, el regalo más grande que los dos tenemos, el ver como un ser humano tan chiquito, y siendo que nosotros, los humanos, cuando nacemos 100% vulnerables. El ver que la vida en él, ahí estaba, ahí está, y la vida se aferra a la vida. Entonces, verlo, claro, fue una experiencia bastante única en cuidados intensivos porque ahí es algo muy particular donde pues hay como un lenguaje muy específico ahí donde te dicen que das 2 pasitos para adelante, pero luego das 3 pasitos para atrás y luego un pasito para adelante y luego 5 para atrás. Entonces, fue así esos meses en cuidados intensivos. Y una vez que Luca ya regresa a casa con nosotros, ahí empieza a ver pues como este desenvolvimiento, el que Luca ya está en su hogar con mamá, con papá, que está durmiendo con nosotros, que podemos pasar todo el día juntos, toda la noche Ujú. juntos. Y recuerdo mucho porque son como momentos pues muy que yo tengo grabados en mi corazón, que ya cuando yo podía empezarlo a sacar en la carriola a pasear, que todavía en pandemia esos eran nuestros paseos, yo empezaba a ver cómo él empezaba a mover su cabecita, literalmente viendo el mundo, viendo alrededor, viendo el cielo. Tenemos aquí muchos pájaros donde vivimos, escuchando los pájaros, o sea, podía ver cómo él estaba observando el mundo. El mundo donde él nació o sus primeros 6 meses de vida fue en un lugar bastante no natural, por así decirlo.
bastante caótico, claro, milagroso también. Doy gracias a Dios que existe. Sin embargo, no es un lugar natural para un bebito, para desarrollarse. Entonces llega a casa, empiezo a ver estos momentos, todos estos momentos que, que empiezan a suceder con un bebé, pues el gateo, las primeras cositas que empieza a suceder. Y, y todo eso ha sido bastante gratificante para mí poder observar el cómo Mm. él se va desenvolviendo a su ritmo, dado que pues prácticamente todo el primer año de su vida pasamos pues prácticamente los tres, todavía no había mucha interacción con otras personas. Entonces poder ver eso también, las primeras veces que íbamos al parque y había más personas, y habían otros niños, ver sus expresiones, cómo veían las otras personas, todo eso que ha sido muy lindo ver. Y, y bueno, ya dentro de algunos de sus diagnósticos médicos, claro, va mucho mejor, su salud va muchísimo mejor. Ha tenido varias cirugías y ya con sus 3 años ya vamos viendo un poco más estable todo lo que los primeros 2 años estaba bastante inestable. Eh, y bueno, eso es lo que puedo decir, que ha sido que es el regalo más grande de mi vida, el verlo crecer. O sea, amo verlo crecer. Claro, sí, porque es lo que yo te digo, bueno, de entrada como mamá y cualquiera que sea mamá y papá y tenga sensibilidad, pues lo que han de haber vivido ustedes, ¿no? Y bueno, de a poquito ahí nos íbamos contando, pero sí, la vida es el regalo más grande, ¿no? Y son de las cosas que damos por un hecho, son de las cosas que damos por hecho que va a pasar, ¿no? Pero cómo Luca les fue enseñando a ustedes esto, ¿no? O sea, ahorita que lo dices, pues sí, yo no me había detenido a observar ni a sentir el mundo en donde él nació, ¿no? Él vivió en un mundo donde se escuchaban, ¿no? Los ruidos del respirador, la gente, un espacio mucho más estéril y pues sí, ha de haber sido una cosa increíble, ¿no? Empezar a sentir el calor, los colores, wow. Y ahorita tú dices, ya vamos 3 años, ya hay un poco más de estabilidad. Una de las cosas que yo he visto, ¿no? En mi vida, en el proceso de mucha gente, es que luego nos cuesta mucho más trabajo regresar a un espacio de estabilidad después de tanto caos. O sea, hay una parte de nosotros que se va acostumbrando a que el caos, la crisis, la enfermedad, el correr, la preocupación, la carencia, todo esto como que se vuelve parte de nuestra vida. Y ustedes han hecho este ejercicio tan amoroso de ir normalizando todo lo que han podido normalizar, ¿no? O sea, en el momento en el que ustedes han estado en crisis, bueno, pues regresar a casa, ¿no? Y tomar estos momentos de estar ustedes los tres en la casa. Pero, pero ¿cómo han logrado, y en lo personal tú, ¿no? Porque, bueno, Matt probablemente que es tu esposo tendrá otra versión y Luca en algún momento que pueda, ojalá nos pudiera platicar, ¿no? Esta experiencia que él ha vivido. Pero tú desde tu punto de vista, ¿qué sientes que te ha ido ayudando para ir regresando, digo, a la normalidad? Porque tú bien lo dijiste, o sea, no vas a recuperar nunca la Melissa que fue después, ni queremos, ¿no? La Melissa de hoy es mucho más madura, mucho más amorosa, mucho más inmensa en muchos sentidos, ¿no? Pero ¿qué te va ayudando a irte desconectando de esos espacios de crisis e ir regresando a algo que parezca mucho más estable? Pues honestamente, ha sido un proceso bastante retador, eh, porque como dices, y bueno, es algo que tú y yo platicamos, me acuerdo tal vez hace 2 años, ya que Luke había llegado a la casa, que recuerdo mucho que me dijiste, pues ahora que está en casa y empieza a ver un poquito más como de, pues tal vez la palabra sí, estabilidad, es cuando necesitas más contención. Y eso es algo que me dijiste y me lo quedé muy grabado, porque es cierto. Eh, pues básicamente los primeros, probablemente 2 años, todavía estábamos viviendo pues con varios procedimientos médicos, muchas citas médicas, especialistas, medidas, cosas que a lo mejor son como muy, pues muy médicas, pues muy rígidas tal vez.
A veces no cabían tantos momentos de espontaneidad o de curiosidad o de exploración. Entonces, claro, yo podía ver cómo mi sistema nervioso, ese recalibrar, es una palabra recalibrar, Sí. se volvía un reto de minuto a minuto, porque pues literal, estuvimos por mucho tiempo en un estado de vida o muerte. Eso fue lo que es muy fuerte decirlo. Sin embargo, esa fue nuestra experiencia y al menos para mí es otra parte que me ha ayudado es hablarlo como es, sentirlo como fue. El día de hoy nuestra realidad, gracias a Dios, es distinta. Sin embargo, sí, esa parte de sentirme que ya no estoy ahí, que ya no es una cuestión de luchar por la vida, que ya estamos en una etapa diferente, que estoy en una etapa diferente. Y honestamente han sido muchas cosas que me han ayudado y que me siguen ayudando a recalibrar, a estar respirando más profundo, que ha sido un proceso pues de años, el otra vez sentir una respiración profunda, siendo que tuve años, como pues tú lo sabes, tú fuiste mi primer maestra de yoga, de esta experiencia de tener años de una práctica de yoga, eso se fue por la ventana, por la ventana. Literal. Sí, o sea, ahorita no hay espacio mental no, para nada. Ahorita es, o sea, lucha por la vida, lucha por tu hijo, esto, lo otro, o sea, lo básico, o sea, supervivencia total. Entonces, el cómo yo he ido saliéndome de ese espacio de supervivencia ha sido un proceso de bastante humildad también para mí y aprendizaje bastante grande de pedir ayuda, de decir, no puedo sola, o sea, no puedo sola con esto, necesito apoyo profesional, necesito apoyo de mi familia, necesito apoyo de mis amigas, necesito apoyo de mi esposo. Entonces, ha sido todo eso, ha sido apoyo de medicamento cuando lo he necesitado también, romper estigma de la meditación lo puede todo en cualquier situación, el yoga lo puede todo en cualquier situación, porque yo estaba ahí y cuando me vi tan movida, me di cuenta que yo necesitaba algo más, porque sentía que literalmente no podía respirar, o sea, no podía cómo sentarme, cómo calmarme si yo estaba en ese estado de tanta alerta. Entonces ha sido un aprendizaje de dar pasos muy pequeños y muy lento, de tener bastante compasión, de, de decir, pues me ha tocado así, esta es la realidad que tengo ahorita, esos son los recursos que tengo ahorita. ¿Qué puedo hacer en este momento para sentirme que ya no estoy ahí y que estoy aquí en este espacio, que ahora sí tal vez puedo sentarme afuera en el jardín y tal vez respirar profundo, también como Luca, voltear y ver hacia afuera y no nada más ver lo que tengo enfrente, sino apreciar otra vez, sentir lo que está sucediendo a mi alrededor. Eh, y es algo de todos los días. No siempre me resulta fácil, a veces tengo que pedir más ayuda. Sin embargo, ahora que pues ya han pasado 3 años, ya voy sintiendo que voy entrando a una etapa diferente como mamá y siento que vamos entrando a una etapa diferente como familia también, tanto mi esposo como mi hijo. Sí. Sí, pero, o sea, me reí cuando dijiste el yoga se fue por la ventana, no porque fuera gracioso, sino porque definitivamente todos hemos hablado y tuvimos un episodio con Mayra sobre el yoga y hablábamos del yoga como esto, como esta posibilidad de que nos prepare para la vida, ¿no? Esta posibilidad de cada respiración, de cada postura, ¿no? Hay momentos en donde sí, la vida se vuelve tan crítica y te entiendo perfecto, es que no me da ni tiempo de meditar 2 segundos, ¿no?
He estado yo también, igual que tú, en muchos momentos de supervivencia y no hay más, ¿no? Años de haber estado ahí. Y por eso te digo que entiendo muy bien, ¿no? El irse desconectando de esa respuesta casi fisiológica, y bueno, no casi, totalmente fisiológica y neurológica, de estar, lo que importa ahorita es sobrevivir y sobrevivir y sobrevivir, ¿no? Y lo que me parece súper admirable de ti es, porque bueno, después de haber vivido tanta situación literal, o sea, de vida o muerte, no es una expresión a la ligera, es literal, viviste muchos momentos de eso. ¿Cómo hoy estás acompañando? Porque yo te veo a la distancia, cómo vas acompañando a que Luca vaya recuperando la vida, a que Luca vaya viviendo, ¿no? Porque también nosotros cuando vivimos estos momentos y todos lo que hemos vivido un trauma, sabemos que se queda una huella, se queda una respuesta, ¿no? De no, no te vaya a caer, no, no le vaya a pasar algo, no, no me vayan a volver a lastimar, no, no me vayan a volver a traicionar, no, no me vaya a volver a pasar, ¿no? Entonces estamos así, ¿no? Caminando como sobre cristal. ¿Cómo has logrado tú eso? O sea, porque como mamá yo te admiro muchísimo de cómo no has permitido que esos miedos tuyos se pasen a Luca, porque podría ser muy natural. No sé. No, realmente sí. Dos cosas que quisiera mencionar. Y sí, justamente escuché el podcast con Mayra y me encantó porque también ya recientemente que he regresado pues a prácticas que antes no había ni espacio ni tiempo, ahora sí Mm. ya hay tiempo para meditar, para escribir. Y, y bueno, pensando en todo esto, se me fue lo que iba a decir de la primer parte de cómo tener un poquito más de espacio para empezar a la meditación y la práctica de yoga y todo esto. Pero bueno, yéndome un poquito a lo segundo que les quería comentar. Uno de los diagnósticos médicos que tiene mi hijo, Luca, es que está dentro del espectro autista. Ese diagnóstico lo recibimos este año justamente. Sin embargo, mi corazón de mamá lo supo desde que él era bebecito. Entonces, y bueno, obviamente de eso podríamos platicar a lo mejor en otro podcast, Mm. pero dentro de esta crianza neurodivergente en la que me encuentro, es muy interesante porque Luca es bastante sensible ante las emociones de los demás. Él Mm. siente muchísimo, sobre todo las mías y las de Matt, mi esposo. Obvio. Una sensibilidad bastante grande. Y bueno, yo no soy autista, sin embargo, desde muy chiquita yo soy una persona bastante sensible, también siento mucho las emociones de los demás. Y bueno, yo sé que tú me entiendes perfecto. Entonces, es interesante ver porque entre Luca y yo, como pasamos prácticamente todo el día juntos, nos estamos recalibrando mutuamente. Él me está Mm. viendo, yo lo estoy viendo, él me está viendo. Entonces, ha sido un aprendizaje muy grande para mí de nuevo, salir de este espacio de lucha, de supervivencia y de tomar una respiración y no querer protegerlo todo el tiempo. De se va a caer esto, lo otro. Sé y reconozco que todavía hay una ansiedad médica, como le dicen, todavía siento, y si le pasa esto, y es que esto, y le tengo que acomodar esto, y la medicina. Sé que está ahí y procuro practicar compasión conmigo misma, siendo que pues todavía estamos en una realidad de diferentes cuestiones médicas. Pero ahora en esta crianza neurodivergente estoy aprendiendo a conocerme desde un espacio diferente, porque sé que él me está viendo y me está sintiendo todo el tiempo. Mm. Entonces, si yo empiezo a sentirme nerviosa o con algún miedo, etcétera, él lo capta inmediatamente y tiene un comportamiento, una respuesta hacia eso que yo estoy sintiendo. Entonces, para mí, pues el ir caminando en esta maternidad con Luca realmente
no sé, él a lo mejor sin darse cuenta ahorita, me está enseñando mucho a yo procurarme a mí, a yo conocerme mejor a mí, a, pues a eso, a realmente, porque mucho he escuchado como en mi, pues tal vez linaje, en mi familia, que los hijos siempre son primero. Ujú, Y a lo mejor esto que voy a decir se escucha muy fuerte y sobre todo en una cultura latina, mexicana, que los hijos siempre son lo primero. No, no te enfoques en nada más, no pienses en nadie más, los hijos primero, siempre. Mi experiencia ha sido que yo lo empecé a hacer así. Mi hijo primero, todo mi hijo, nadie me hable, yo no puedo pensar en nada más. Y yo empecé a enfermarme, me empecé a olvidar y empecé a eso, a enfermarme. Entonces, de esa manera me di cuenta que no, que claro, yo voy a cuidar a mi hijo siempre, y siempre lo amo, soy su mamá. Sin embargo, también ahora he aprendido que no nada más es cuidarlo a él, sino es como maternarme a mí también, ujú, cuidarme a mí también. ujú, Entonces, pues sí, a lo mejor se escucha como muy cliché, pero pues los hijos son el gran espejo, entonces dentro de, de su autismo y de sus sensibilidades, estoy aprendiendo yo a, no voy a decir a estar como estable todo el tiempo porque no es cierto, sino esta palabra me gusta como recalibrar. ujú, ¿Dónde estoy ahorita? ¿Y qué puedo utilizar en este momento para sentirme un poco más segura, que ya no estoy allá donde estaba? Y, y que dentro de estos momentos, cuando hay pues sí, momentos muy lindos, poderlos apreciar, poderlos saborear y estar presente con él. ujú. Sí, yo creo que acabas de dar una de las piezas claves de la recuperación, ¿no? Empezar a tener compasión con nosotros mismos, ¿no? Empezar a tener amor propio, empezar a procurarnos a nosotros mismos, ¿no? A maternarnos, como acabas de decir, en cualquier proceso del que necesitemos recuperar, y por eso el podcast y el libro se llama así, el viaje regreso al alma, el viaje regreso a nosotros, porque muchas veces nos perdemos, muchas veces nos desconectamos de nosotros, muchas veces estamos tan pendientes de lo que está afuera, que esto que nos está pasando es una gran invitación para regresar a nosotros, ¿no? Para volver a nuestra casa interior y eso solo se hace con amor, ¿no? Eso no hay manera de regresar a nuestra alma si no lo hacemos por ese amor propio, por esa compasión de reconocer de dónde venimos y a dónde queremos estar y a dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, Meli, un poco para ir cerrando, para cuidar el tiempo. Em, Hay algo que a mí me gustaría que hablaras, que es la parte del trauma, ¿no? Porque hay algo que mucho antes de que pasara esto, antes de que tú te volvieras mamá, antes de la pandemia y todo esto, pues tú te fuiste especializando mucho, ¿no? Y estas son de las cosas que hemos hablado a lo largo del podcast, de cómo la vida nos va a ir entrenando, ¿no? Y no tenemos la menor idea de lo que viene, pero nos van entrenando y de repente, ¡pum!, viene una crisis que dices, claro, ahora entiendo por qué pasó y esto, ¿no? Y ahorita mientras te escuchaba me recordaban esto, ¿no? De que tú tuviste toda esta especialidad y especialización sobre el trauma y el yoga. ¿Qué sientes? ¿Qué nos podrías decir del trauma, brevemente, y cómo eso que aprendiste allá lo puedes aplicar acá y qué sientes que nos puede ayudar a todos para entender el trauma? Sí, sí, justamente me recordaste el primer punto que les iba a platicar, que es eso, ¿no? De los años de experiencia con el yoga y con mi preparación con el yoga informado en trauma, que sí, justamente todo ese tiempo no había espacio mental, no había energía, no había nada para practicarlo. Pero gracias a esos años de experiencia, de práctica, claro que me sostuvo y me ha Claro. sostenido. O sea, y es algo que un maestro, me quedé con esta frase de este maestro que se llama Rod Stryker, que él lo comenta, no me acuerdo exactamente cómo es la frase, pero lo comenta, practica para cuando no puedas practicar, Claro. en pocas palabras. Entonces, claro, sucede todo esto
y en parte gracias a esta, pues sí, entrenamiento y preparación con el yoga informado en trauma, me di cuenta de que las reacciones que yo estaba teniendo eran completamente por el trauma que estaba viviendo. Mm. Y ahora, más que nunca, el día de hoy, aprecio y agradezco esas experiencias en mi vida, esos aprendizajes, porque, bueno, debido a la prematurez de mi hijo y que les comento que está dentro del espectro autista, pues él lleva diferentes terapias. Y este conocimiento de trauma me ha ayudado muchísimo a mí a, ay, no recuerdo cómo se dice la palabra, pero a sus terapias, el que yo pueda también hablar por él Mm. y decir, esta terapia no es la indicada para él, vamos a irnos por acá. ¿Por qué? Porque gracias a este conocimiento de trauma sé que sin duda ha habido este trauma médico que él ha vivido con todos estos meses de cuidados Mm. intensivos y cirugías y demás. Existe el trauma médico, más aparte, pues, diferentes cuestiones. Entonces, todo esto me ha recordado que la base, al menos para nosotros como familia y también personalmente, es la conexión conmigo misma, la conexión con el otro, con mi hijo, él conmigo, y la sensación interna, externa de seguridad. Entonces, el yo poder acompañar a mi hijo y acompañar mi propio proceso de, claro, vivimos momentos bastante traumáticos. Entonces, yo necesito recordar, quiero recordar el ser más compasiva conmigo misma y y como les digo, el poder, es que se me está yendo esta palabra que quiero decir, es advocate en inglés, como el, pues no sé, se me ocurre como hablar cuando a lo mejor por mi hijo y decir si esta terapia no está respetando el que ha habido un trauma y que se Mm. requiere otra modalidad terapéutica, entonces yo me quiero ir por acá. Y de alguna manera normalizar y darme cuenta que si yo reaccioné de esa manera y si yo reacciono de esa manera el día de hoy, de, como les comento, tener un poco más de compasión porque fue muy fuerte y porque todavía hay una huella de ese trauma y toma tiempo y va a tomar el tiempo que va a tomar. Eh, entonces pues, sí, pues el ser más compasiva es lo que yo Mm. podría decir conmigo y pues con las circunstancias que se nos han presentado. Yo creo que también escuchándote algo muy importante, que creo que lo has hecho de manera muy valiente, es siempre estar entendiendo lo que te está pasando ahora, ¿no? Muchas veces nos cuesta trabajo salir de esos momentos de trauma o de esos momentos dolorosos, porque luego los queremos barrer abajo de la alfombra, ¿no? Luego nos queremos distraer y queremos mirar hacia otro lado, decimos, bueno, no pasó, no pasó, y luego encontramos algo, ¿no? Tú un poco por la situación, ¿no? De estarlo viviendo uno y otro día y cada minuto y, o sea, ha sido non-stop, ¿no? Estos 3 años, tampoco te ha dado oportunidad de mirar hacia otro lado, pero también pudieras haber encontrado un mecanismo de evasión, ¿no? También pudiste haber encontrado un espacio dentro de ti de no querer mirar esto, ¿no? Y tú lo has mirado de frente a los ojos cada cosa que venía, ¿no? Y parte de esto es lo que yo, por eso quise rescatar esto, porque aunque en ese momento no pudiste practicar, aunque en ese momento no había espacio, toda la estructura que te dieron esos años de práctica te contuvieron ahí, ¿no? Y te dieron seguramente esa fortaleza de poder mirar a la muerte a los ojos una y otra vez, ¿no? Y pelearle la vida y decir, no, 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 todavía no es tiempo y vamos a seguir aquí. Pero creo que sobre todo fue esa valentía honesta de decir, esto es lo que estamos viviendo, no querer vivir otra cosa, esto es lo que hay, ¿no? Y cuando hay esta aceptación, entonces sí puede haber un movimiento, ¿no? Sí podemos movernos hacia otro lado. Y ustedes han estado constantemente una y otra vez aceptando y aceptando y aceptando y un diagnóstico bueno y un diagnóstico malo y ahora esta situación del espectro y han estado de verdad, o sea,
a mí me parece admirable, ¿no? Esta constante valentía de aceptar la vida como es. Y esto es lo que es. Y no queremos perdernos en el ego y decir, ay, me hubiera gustado, ¿no? Entonces todo el tiempo le está poniendo refresh, refresh, ¿no? A la página, ¿no? De, ok, ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también es bien importante, ¿no? Para ir saliendo de ese modo de supervivencia, de cualquier modo de supervivencia en donde estemos cada uno de nosotros, de cualquier espacio de trauma, ¿no? Esta aceptación de, bueno, sí, esto fue lo que pasó. No lo maquillemos, no lo evadamos, no lo ocultemos. Esta compasión que dices y sobre todo este amor propio, ¿no? De saber además que necesitamos regresar a nosotros y tener la flexibilidad suficiente de decir, ahora la vida es diferente. Ayer fue así, hace media hora así era, pero ahorita es así. En este momento es así y yo tengo que estar a la altura de este momento. Entonces, bueno, Meli, vamos a hacer nuestra meditación antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, pues les pido que cierren sus ojos. Muy bien, y con los ojos cerrados traemos atención a la base de nuestra columna o de la planta de los pies. Y nos damos la oportunidad de llegar a este momento tal y como es. Vamos a empezar a respirar para que la respiración nos ayude a conectar con nosotros. Con la inhalación regreso despacito hacia mí. Con la exhalación suelto lo que está listo para irse, lo que no es mío. Voy a dejar que mi conciencia y mi atención, mi energía, se queden aquí, en este momento, en esta versión de mí, en esta realidad que estoy viviendo hoy. Me voy a dar permiso de aceptar este momento tal y como es. Voy a empezar a observar las partes de mí que quieren cambiar y quieren que la realidad, que yo, que los otros sean diferentes. Voy a observar esa parte de mí que quiere controlar el que esto no pase o que siga pasando. Y ve encontrando de a poco dentro de tu corazón este espacio de aceptación. Y no es resignación, es una aceptación desde el corazón, de que esta es la experiencia que tu alma necesita vivir en este momento, ni más ni menos, tal y como es. Empiezo a mirar y a exhalar esa parte de mí que le cuesta trabajo confrontar, que quiere evadir, que quiere huir. Con compasión miro esa parte de mí y también acepto eso. Acepto que hay partes de mí que le cuestan trabajo, el conflicto, el dolor, lo que sea que te esté costando trabajo en este momento aceptar. Míralo con compasión y permite que esa parte de ti llegue a la aceptación de eso. Trae toda tu conciencia al espacio de tu corazón, a esa morada, a ese refugio de tu alma, a ese lugar al que solo puedes entrar tú. Y date la oportunidad de sentir esa seguridad de ese espacio que solo es tuyo. Ese espacio seguro, sagrado,
que solo es para ti. Permite que lleguen a ese espacio de tu alma, de tu corazón, las versiones de ti que hoy necesiten sentirse seguras, las versiones de ti que hoy necesitan sentirse amadas, protegidas, escuchadas, vistas. Tráelas con tu amor, con tu compasión, a ese lugar sagrado de tu corazón. Y ve exhalando lo que se vaya sintiendo, lo que necesite ser liberado de esas versiones de ti. Y vamos a empezar a liberar a esas versiones de nosotros que aún están estancadas en la crisis, en el trauma, en el dolor. Deja que tu alma vaya trayendo a tu conciencia estas versiones de ti. Pedimos a todos los seres de luz que nos acompañan en este momento que vayan guiando a esas partes de nosotros, de regreso al amor, de regreso a la luz, de regreso a la conciencia, al entendimiento. Con tu exhalación, vete saliendo conscientemente de esos lugares, reconociendo que ya no estás ahí, que eso ya no está pasando, que esa información energética, emocional, mental, ya no la necesitas para el momento presente en el que estás. Y permite el proceso, no importa si no recuerdas nada, solo sostén esa intención. Y si estás recordando, no te enganches con el dolor ni con el drama. Estamos aquí para ayudar a esas versiones de ti a salir de esos espacios. Si sientes la emoción, solo la exhalas y permite que los seres de luz vayan guiando a esas partes de ti de regreso a tu corazón, al espacio sagrado. Y ves sintiendo como si fueran partes de un rompecabezas que van llegando, que se van integrando. Se integran más sabias con el aprendizaje aprendido. Y en lugar de dolor, traen aprendizaje, traen conciencia, traen expansión, traen evolución. Ves sintiendo cómo tu corazón se expande, se nutre de todo esto. Respira conscientemente, conectada a tu corazón y a todo lo que le está pasando en este momento. Y pedimos que se libere de manera permanente y definitiva toda la energía que no esté en esta frecuencia del amor, de la compasión, de la evolución, de la expansión, de la plenitud, en todas las líneas del tiempo, en todos tus cuerpos, en todos tus pensamientos, en todas tus emociones, en todas tus relaciones, en todas tus células, en todas las versiones de ti. Solo se quede esta frecuencia de regreso en tu corazón. Quédate en esa frecuencia más estable, más calmada, más expansiva y expandida. Y damos gracias a los seres de luz que asistieron a esta sanación y esta meditación. Y a tu propio ritmo, despacito, ve regresando a la planta de tus pies, a tu cuerpo.
Y cuando se sienta bien para ti, ve abriendo despacito tus ojos. Muy bien. Pues Meli, algo para cerrar antes de irnos. ¿Algún mensajito final que quisieras compartir con nosotros? Algo que me gustaría compartir es el darnos espacio para, como decías la palabra aceptación, aceptar en donde estamos y que no le tengamos miedo a sentirnos tristes, a sentirnos que estamos en un espacio que a lo mejor no nos gustaría estar, sino simplemente aceptar que estamos ahí, pedir ayuda si la necesitamos, de alguna manera recordar que no vamos a estar ahí siempre en ese espacio, darnos permiso de realmente sentirlo y de sentirlo el tiempo que sea necesario y al mismo tiempo recordar y no recordar, sino si estamos en ese espacio, ya sea de duelo, de tristeza, de crisis, de, de no quedarnos ahí y de no permitir que nos dañe, sino que si empezamos a darnos cuenta que empieza a dañarnos realmente, el tener la valentía de pedir ayuda, porque no es que esté bien ni esté mal sentir esto o aquello, sino simplemente crear ese espacio, no quedarnos ahí si es algo que es perjudicial y, y agradecer que estamos aquí, porque es el regalo más grande que tenemos. Tal cual. Meli, pues gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia. Yo sé que es la primera vez que dices mucho de lo que acabas de decir y por eso me fui despacito a tu propio ritmo, al ritmo que tú estabas lista para compartir. Te agradezco muchísimo que hayas abierto tu corazón como lo hiciste. Y bueno, pues sabes, el infinito amor que hay de mi corazón para ti y para Luca y para Matt. Y bueno, pues ahí no estamos en contacto. Y muchas gracias a todos los que se conectaron en vivo, los que nos vieron después. Gracias por seguir escuchando y apoyando cada uno de estos episodios y nos vemos en el que sigue. Un gran, gran abrazo. Gracias, Meli. Gracias.